Aleluya. Hechos capítulo 12, específicamente, aleluya, el versículo 10 y 11. Poderoso el nombre de Jesús. A aquellos que están en las redes, Hechos capítulo 12, versículo 10 y 11. Poderoso es el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice el versículo 10 del capítulo 12 de Hechos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11, y aquí me quiero enfatizar. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Padre, gracias. Y en el nombre de Jesús, vea bien, Dios mío, aleluya, hacer tu obra manifiesta. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Alguien grita amén. Alguien grita amén. Por favor, dígale, dele la mano a alguien, dígale: creciendo estable. No, pero así no crece nadie. Dígale: creciendo estable. Creciendo estable. Aleluya. El punto de partida que hemos tomado en el día de hoy es una historia que me llama mucho la atención. Para este momento, el pueblo de Israel se había puesto a una. Judíos se habían encargado de llamar y atrapar a cada uno de los apóstoles y a cada uno de aquellos, ¿verdad?, que confesaban el seguir a Jesús. Entonces, ahora que usted está en la calle, amado, y puede libremente decir que Jesús es el Señor. Pero para este entonces, el pueblo cristiano, si se pudiese llamar, atravesaba una temporada media fuerte. La razón era que el gobierno para este entonces, cabeza de Herodes, tenía la mirada puesta en estos revoltosos. Mientras el pueblo crecía, alabado sea el nombre de Jesús, la Biblia dice que se seguía expandiendo el evangelio. Yo todavía creo que hay gente que necesita escuchar la buena nueva de salvación. Yo todavía creo que hay gente que necesita escuchar que Dios les ama. Yo todavía creo fielmente que hay un tiempo, aleluya, donde la iglesia necesita despertar y decirle a un mundo que se pierde que Cristo les ama. Este fue el inicio de esta gran manifestación, donde el pueblo había entendido la importancia de llevar el evangelio. Mientras se está llevando el evangelio, mucho pueblo está viniendo a Cristo, porque se está predicando. Mientras el pueblo sigue predicando, las almas vienen a Cristo. Para este entonces, la Biblia dice que se había levantado un tumulto y habían tomado preso a Jacobo. Le habían dado muerte. Como uno de los hombres más cercanos,
con una pasión de llevar el evangelio. Pero para este entonces, eso llamó la atención del pueblo, hermano Javier, y vio que eso, que al pueblo le gustó, que al pueblo le encantó que desvivieran a Jacobo. Mientras desviven a Jacobo, también toman preso a Pedro. Lo ponen, aleluya, en la cárcel. Y no es cualquier cárcel, amado. La Biblia dice que lo ponen a lo más profundo de ellas, porque estamos hablando de uno de los hombres más influyentes para el cristianismo en este entonces. Es uno de los hombres que Dios ha puesto su mirada en él y la gente lo sabe. Tanto así que este hombre ya ni siquiera necesita orar por la gente. No necesita imponer sus manos, sino que simplemente con su sombra la gente está recibiendo milagros. Está poniendo en evidencia las palabras de Jesús. Jesús dijo: cosas mayores que yo, ustedes las harán. Y Pedro se lo creyó. Mientras Pedro está ministrando y hablando la palabra, lo encarcelan, lo toman. Pero hay un tiempo de festividades. Y en esas festividades deciden, después que terminen las fiestas, despedir a Pedro. Pedro sabe la sentencia. Pedro sabe cuál va a ser su conclusión. Él sabe que de ahí nadie lo saca. ¿Aló? Que de ese lugar ya él tiene sus días contados. Él sabe que mientras afuera están celebrando y esperando que pasen las fiestas, quizás Pedro está dentro, aleluya, en la cárcel diciendo: cuando ellos terminen de celebrar, muero yo. Cuando ellos terminen de gozar, será el día que será mi último día. ¿Está conmigo? Mientras esto pasa, la Biblia dice algo que me llama la atención. Y es que de repente, diga conmigo, de repente. No, pero dígalo con convicción. Estando Pedro en este lugar, estando Pedro en esta situación, amados, Pedro no está gozoso. Que alguien preso que sabe que lo van a matar, sabe que no va a estar gozo yo quería. Pedro no tiene un aleluya en su boca. Pedro quizás puede estar en un momento hasta depresivo. Sí, confiamos en el Señor, pero hay algo evidente, hay algo real que nos acontece. Y hermana Rosario, es nuestra realidad. Cuando Pedro se ve en esta situación, quizás puedo llegar a pensar y llegar a la conclusión que quizás el mismo Pedro diciendo: a este lugar Dios no llega, porque yo estoy en lo más profundo de la cárcel. Aquí no hay visitas conyugales, aquí no hay visitas de parientes, no, aquí no viene nadie. A la gente que lo meten a donde yo estoy, aquí no hay visitas. Dios no puede llegar aquí. La Biblia dice que de repente se le aparece un personaje. Pedro, quedándose medio dormido, se aparece un personaje y le dice: Pedro, levántate y sígueme. Ponte tu calzado y sígueme. Eso como que le llama la atención, porque quizás Pedro lo que puede estar analizando es que es un lindo sueño. Es un lindo sueño que alguien venga y nos diga que en el lugar donde estamos, en la cárcel donde nos encontramos, alguien viene a decirnos: vamos, sal fuera. Pero cree que todo esto es un sueño. Mientras Pedro está en esta condición, la Biblia dice que vuelve el ángel y le habla y le dice: Pedro, levántate, aprisa, cíñete, toma tu manto y sígueme. El ángel le está insistiendo y le está diciendo: Pedro, esto se trata de ahora. Necesito que tomes una decisión rápida. Esto no es
de análisis. Esto no es de sentimientos. Esto no es de cuando te plazca. El asunto es que yo he sido enviado para resolver tu situación ahora. Mientras Pedro está en todo esto, la Biblia dice, en los versículos que acabamos de leer, pasa a él la primera y la segunda guardia. En otras palabras, Pedro está tan profundo que hay distintos niveles o secciones de seguridad. Cuando la Biblia nos dice que llegando él a la puerta de hierro, y me encanta, hermano, oiga, porque dice acá que esta daba hacia la ciudad. Pero lo que me encanta de que el autor describe esta acción como, Anthony, que la puerta de hierro se abrió sola. El ángel pasa con Pedro la primera y la segunda guardia. Pedro eso no le llama la atención. Ojo, todo esto él está pensando que es un sueño. Dígale a alguien: creciendo estables. Mientras Pedro está caminando, no está pasando nada. El hombre parece que está como medio invisible, porque eso hace Dios, amados, que nos esconde a la hora de él tener un propósito con nosotros. Si no, pregúntele a Job, que el enemigo le tuvo que decir a Dios: claro, es que tú lo tienes guardado. Porque Dios le habla a Job, de Job al enemigo, y le dice: no has considerado a mi siervo Job. Le dice: sí, lo que pasa es que yo lo he buscado, pero tú lo tienes guardado. Aleluya. Tú lo tienes protegido. Y así hay gente que Dios los tiene guardados. Alguien tuvo que decir amén a eso. Hay gente que Dios lo tiene cubierto. Hay gente que Dios lo tiene en su aleluya. Y mientras Pedro está en esa condición, la Biblia dice que saliendo a lo más fuerte, saliendo a lo más cuesta arriba, a esa puerta de hierro, la Biblia dice que se abrió sola. Qué curioso que lo más fuerte de Pedro fue lo más sencillo que él se dio cuenta. Lo más fuerte, lo más cuesta arriba, lo más difícil, Pedro simplemente vio que se abrió solo. La palabra de Dios me narra y me dice que mientras caminaba, llegaron y pasaron la calle. Cuando pasan la calle, él se da cuenta que el ángel que lo ha visitado y ha estado con él todo este tiempo desaparece. Y el versículo 11 dice: y volviendo Pedro en sí. Y ahora que vamos a predicar, todo este tiempo Pedro ha estado viendo que es un sueño. Todo este tiempo Pedro está diciendo: ah, no, cuando yo me levante mi realidad va a cambiar. Cuando yo despierte de esto, simplemente voy a volver a la misma cárcel otra vez. Aleluya. Cuando yo vuelva otra vez a mi realidad, me voy a encontrar otra vez atado. Me voy a encontrar otra vez en el calabozo. Me voy a encontrar otra vez en mi condición que yo estaba. Pero la Biblia dice: y volviendo Pedro en sí, se dio cuenta verdaderamente que Dios lo había librado. Para este entonces Pedro está diciendo: esto no es una realidad. Para este entonces Pedro está diciendo: no es lo que Dios está haciendo. Para este momento Pedro simplemente está diciendo: bueno, suena lindo, pero en sueños. Porque solamente las princesas pueden tener príncipes en los sueños, en los cuentos. Hay príncipes reales, amado, pregúntale a la pastora. Pero
palabra de Dios dice que volviendo Pedro en sí, y wow, ya yo me doy cuenta que no estoy en el mismo lugar donde yo estaba, pastor Mano. Me doy cuenta que ya yo no estoy en el mismo lugar donde, aleluya, esta noche yo empecé. Y cuando yo oraba al Señor por esta palabra, aleluya, el Señor me decía: Jason, ¿qué tal si yo de la noche a la mañana hago un milagro creativo? ¿Qué tal si de la noche a la mañana, aleluya, el milagro es tan grande que piensan que no lo puedo hacer, pero lo hago como quiera? Aleluya. ¿Qué tal si de la noche a la mañana, aleluya, mientras descansan yo sano, mientras descansan yo restauro, mientras duermen yo se liberto? La Biblia dice que el ángel le dice: vamos, ponte la ropa, vamos, síguete, aleluya, porque esta será tu nueva realidad. Tu nueva realidad no es la cárcel. Tu nueva realidad no, aleluya, poderoso nombre de Jesús, no es, aleluya, estar esclavizado. No, 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 no. Tu nueva realidad es confesar afuera, libre de que Cristo hizo la obra. Volviendo Pedro en sí, se dio cuenta que Dios no mentía, de que Dios no mentía. Lo que pasa que Pedro tiene miedo. Pregúnteme por qué. Pregúnteme de nuevo. Pedro tiene miedo porque acaban de matar a Jacobo. Y Pedro dice: el próximo soy yo. Pero dígale a alguien, por favor, lo que le pase a otro, no a mí me tiene que pasar. Ay, por favor, aleluya. La vivencia del otro, tranquilo, yo te amo, yo te quiero, yo oro por ti. Pero si tú no estás en este asunto, Dios sí está en este asunto conmigo. Aleluya. Si tú no te tomas la cosa en serio, pues yo sí me la tomo en serio. Si tú no quieres orar tranquilo, ese es tu problema, yo sí. Si tú no quieres buscar tranquilo, ese es tu problema, yo sí. Yo tengo hambre. Jacobo murió, no significa que yo tenga que morir. Jacobo pereció, no significa que tú tienes que perecer. Amados, y eso basta para los matrimonios. Tu pareja se enfrió, tranquila, sigue tú firme, sigue tú prendido, sigue tú bajo candela. Sí, oramos para que Dios restaure, para que Dios liberte, aleluya, pero no te desvíes. Sí, yo tengo que hablar de esto aquí, amado. No se desvíe, no le baje, sube, incremente. Alabado sea el nombre de Dios, métale más. El milagro más grande de Pedro estaba ocurriendo frente a él y él ni cuenta se estaba dando. El milagro más grande era tan rápido que ni cuenta se dio. Todo ocurrió así. Por eso yo creo que lo próximo que Dios va a hacer contigo será tan rápido que ni cuenta te vas a dar. Aleluya. Amado, yo todavía creo, aleluya, que Dios puede hacer algo creativo. Aleluya, yo creo, aleluya, no en lo sobrenatural de Dios, no, yo creo en lo eterno de Dios. Aleluya, que se manifiesta a favor de sus hijos, a favor de aquellos que tienen hambre, a favor de aquellos que tienen sed por buscarle a Él. Escuche bien, sigo paro. A mí me llamó la atención en estos días donde yo recibí esta palabra. Sencillo, yo recibí esta palabra en el elevador de mi casa. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, sencillo, porque mientras voy subiendo en el elevador, el Señor me dice: Jason, mira cómo funciona el elevador. Y yo entré. Cuando estoy adentro de la cabina del elevador, presiono el botón. Mi piso no se ha movido. En otras palabras, mi suelo no se ha movido, pero yo sigo subiendo de nivel. Déjame hablar esto en español y al pasito. El piso donde yo estoy parado no se ha movido, sigue sosteniéndome,
pero yo sé que voy en el segundo nivel, tercer nivel, y yo vivo en el cuarto nivel. Escuche bien, yo entré, presioné el botón, la situación a mi alrededor no ha cambiado, pero sigo subiendo de nivel. Dígale a alguien: creciendo estable. Vamos a crecer a tal nivel que ni cuenta nos vamos a dar. Aunque el piso ahora no, por favor, aunque el piso ahora mismo se vea como que está todo igual, como que no hay cambio, Mario, aleluya, yo estoy subiendo a tal nivel. Hoy no me doy cuenta, porque lo único que estoy viendo es la realidad de donde entré. Es la realidad, José, de donde yo estoy ahora. Pero presioné el botón y empezaron los números a cambiar. Y desde el lobby empezó al 2, después al 3. Y cuando llegué al cuarto piso, aquellos que han ido a mi casa, aleluya, usted se da cuenta que el elevador, la puerta se abre. Dígalo conmigo, se abre. Así yo creo, aleluya, que cuando llegues al lugar donde Dios te ha dicho que vas a llegar, aquello imposible, aquello que te ha aguantado, aquello que te ha detenido, la puerta se abre. No, por favor, profetícelo conmigo. Aleluya, aquello que te tiene aguantado en este lugar, tranquilo, crece estable, crece confiado. Aleluya, porque la puerta se abre sola. Aleluya, lo que estaba retenido, aquello que Dios te dijo que era tuyo, se abre. Aleluya, yo todavía creo, aleluya, que crecemos a niveles mayores, a niveles superiores. Sencillamente, cuando lleguemos ahí, la puerta se abre. Amados, mire, uno no piensa para subir a ciertos edificios aquí. Mi mamá vive en el 5º piso sin el elevador, al lado. Y cuando yo quiero hablar con ella, le digo: mami, te espero abajo. Usted no está conmigo. Aleluya. Pregúntale a Evelyn, que vive en el 5º. Aleluya. Gracias a Dios que tiene el elevador. En el 6, oye esto. Pero cuando Evelyn me dice: pastor, mira, para que suba, pero el elevador está dañado, yo me preparo mentalmente abajo. Digo: ok, si me detengo me quedo en el segundo. Subo sin parar. Cuando llego a la casa de Evelyn, llego explotado. Aleluya. Escuche bien, amado. La Biblia dice en Génesis capítulo 28, versículo 16: y Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Escuche bien, por favor. Jacob se va a dormir y cuando despierta tiene una visión, y esa famosa visión del coro que la gente dice que es una escalera. No vio una escalera, vio un cinto, una cosa. Y estando en ese lugar, él ve como ángeles suben y bajan. Cuando él despierta seria de esta visión, dice: wow, ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Ciertamente Dios me visitó mientras yo dormía. Ciertamente mi mayor experiencia divina la tuve con el Señor y ni cuenta me había dado. Jacob se desconectó tanto que no prestó atención al ver que Dios estaba en el asunto, pero él seguía durmiendo. En esta ocasión, amado, sí, es Dios dándole una visión a Jacob, pero con Pedro no es una visión, es una realidad. Y él ve, Jacob, cómo ascienden y descienden ángeles. Mi pregunta para usted en este día es: ¿qué tiempo usted se ha dado cuenta
que Dios ha estado en un lugar y usted no se ha fijado por estar distraído. Que tanto Dios nos ha ministrado a nosotros. Aleluya, que nos descuidamos. Que las batallas nublan, aleluya, la capacidad que tenemos de ver a Dios cara a cara. Que nuestros procesos nos nublan, aleluya, el entendimiento, la visión para ver cómo Dios se manifiesta cara a cara a favor de su pueblo, y nosotros estamos como que no es con nosotros. Pero en el día de hoy despierte y vea su realidad, y la realidad es que Dios está presente y usted sí lo sabe. Sí sabe que Dios está en el asunto, sí sabe que Dios obra, sí sabe que Dios pelea sus batallas, sí sabe que Dios suple, sí sabe que Dios se manifiesta. Jacob tiene que levantarse de una visión y ver que Dios estaba en un lugar y él ni cuenta se había dado. Concluyo con esto. Cuando voy a Lucas capítulo 17 versículo 14, Jesús le da unas herramientas, una palabra a 10 hombres. Estos 10 hombres tienen una condición, se llama lepra. Y la lepra de estos hombres es tan fuerte que no pueden estar con las personas. Amada, pero Jesús le dice: vayan, preséntese ante el sacerdote, porque él va a dar la acreditación de que están limpios. Y el versículo 14 del libro de Lucas capítulo 17 dice: cuando él los vio, le dijo: id y mostraos ante el sacerdote, ante los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Mientras iban caminando, eran limpios. Mientras ejercían aquello que Dios le dijo, fueron limpios. Mientras ejercían aquello que Dios le ministró, eran completos. Muchas veces, amados, no somos totalmente limpios porque no hacemos aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado a nosotros a crecer en lugares áridos. Dios nos ha mandado a ser diferentes en lugares, amados, donde están contaminados. Dios nos ha enviado a nosotros a ser lumbreras en tinieblas. ¿Cómo es que no me voy a sacudir? ¿Cómo es que no voy a reaccionar y ver que no estoy creciendo? Amados, hoy es el día para crecer, pero crecer estables. No se crece doblado, porque aunque es crecimiento, Lady, pero no es para el lugar correcto. Tú puedes crecer torcido, pero así no se crece. Tú quieres crecer en Dios, crece estable. Crece que cada paso que das en el Señor pesa. Aleluya, yo tengo que repetir eso. Cada paso que das en el Señor pesa. Y quizás en el día de hoy, amados, no tengo nada que ofrecer o dar, pero sí estoy convencido de algo, y es que si crecemos estables, no hay nada que nos doblegue, hermana Rosario. Si crecemos estables, no hay nada que nos haga fuerza contraria, porque nuestro crecimiento viene desde las raíces. Yo no puedo crecer a tal manera que me descuide de crecer en raíces. Mi estabilidad tiene que ser tan estable, amados, que nada me desenfoque del Señor, que nada me desvíe del propósito de Dios, que nada me robe aquello que Dios ha dicho sobre mí. Concluyo con esto. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora verdaderamente,
sé que Dios ha enviado a su ángel y que me ha librado, como aquí por favor, de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Aquí, el pueblo esperaba que después de la fiesta iba a continuar la fiesta con la muerte de Pedro. Pero tengo noticias para alguien: esa muerte no se va a dar. Aleluya. Si ese es el motivo de tu celebración, pues se acabó. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque ese velorio se canceló. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo aquello que el enemigo tenía planificado, separado, señalado, escrito en el día de hoy, hay decreto divino. Aleluya. Para decirle: las herramientas que Dios nos ha entregado son mayores, son mejores, y por ende nada va a faltarme del plan divino. Póngase de pie conmigo. Hoy yo creo más que nunca, mis queridos hermanos, que Dios nos escoge a nosotros como hombres y mujeres de cambio. Mi pregunta está: ¿qué pasaría? Y esto va muy serio, hermano. Si toda tu familia depende de tu estado espiritual. Pregúntelo otra vez. Escuche bien. Pregúntelo otra vez. ¿Qué pasaría si toda tu familia depende de tu estado espiritual? Usted me dice: pastor, no, eso no depende. Sí depende. Porque usted se cansa de decirle a los sacerdotes, a los hombres. ¿Qué pasaría si Dios demanda de usted más? Porque hay hombros, aleluya, hay cargas en sus hombros que son necesarias llevar. Y si no, pregúntele a Jesús si la cruz pesaba o no. Pero cómo Jesús la abandona, cómo Jesús la tira. La puede tirar, pastor Mario, pero usted y yo no fuésemos salvos. Hay experiencias, amados, que hoy yo como padre puedo ver. Hace pastor Michael, el tiempo recuerdo en el tiempo del COVID, entró una escasez de leche, pero de leche de los niños, la del polvo, la láctea, esa promoción no pagada, la fórmula, esa. Yo recuerdo que para ese entonces Cristina estaba en esa transición de sí y no, de sí leche de esta y pasando a la transición de la leche regular, para que me entiendan. Pero yo recuerdo que cuando uno iba a los supermercados que había, solamente te permitían tomar una. Y eso es nada. Más Cristín que muchacha. Yo estaba pensando en comprar una vaquita, para que usted me entienda. Creo que me salía más barato. Pero como padre pude entender la gran responsabilidad que existía sobre mis hombros en ver la más barata que había, la de Target. I'm sorry, promoción no pagada, era la más grande. Es lo mismo todo, es lo mismo todo. Y recuerdo que yo veía las filas de los padres, como la hacíamos para tomar
específicamente la fórmula, la leche, la fórmula. Y nosotros estábamos, usted sabe, 6 pies de distancia todo el mundo, y la fila llegaba hasta allá. Porque, ajá, si no había 6 pies, pues era una fila más chiquita, pero preocupados por si iba a dar o no para cada uno de nosotros. Usted no está conmigo. Le dije a usted que Cristina estaba en la transición de dejarla o no. Pero hay aquellos que no estaban en la transición de dejarla o no, sino que la necesitaban. Usted no está conmigo. ¿Qué pasa si el crecimiento que su casa necesita depende de la estabilidad suya? ¿Qué pasa si aquellos que siguen nuestras pisadas no ven las huellas tan fuertes, tan pesadas, tan hundidas, que se dispersen entre otros caminos? Por eso en el día de hoy, amados, nuestro crecimiento va a ser tan estable que no importando. ¿Usted sabe por qué esta imagen me llamó la atención cuando hice el flyer? Me llamó la atención porque si usted ve, la roca está ahí, pero no la empuje mucho. Pero está ahí. Pero lo que más me llamó la atención de esta imagen cuando la hice fue el árbol que está al lado. Porque el árbol sabe que si la piedra se va o no está estable, se fue con todo. A usted no está conmigo. Ese árbol cae en 3 segundos, se desbarata si esa roca no está estable. Oh my God. Si esa roca no está estable, el árbol que está abajo, porque la roca sabe que no va a dar fruto, mi estabilidad depende, amados, del crecimiento de mi casa. Eso yo como hombre y mujer de Dios que somos, le voy a bajar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que haya estabilidad en mi casa. No, vamos para adelante. somos por más en Cristo Jesús. Aleluya. Suena como un cliché, Sí, Señor. suena como usted lo quiera llamar, pero crecemos estable en Cristo En nombre de Jesús. Jesús. Levante su mano conmigo, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu de Dios, gracias. Aquellos que han estado con nosotros en las redes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el domingo que viene.